Hola, ¿cómo están? Yo soy Valeria Anión y quiero traerles para compartir con ustedes hoy un texto que viene en realidad de muy lejos. Es la segunda carta de relación de Hernán Cortés, escrita, redactada en sucesivos momentos a lo largo de algunos meses de 1519 y de 1520, en el contexto de la primera avanzada de Cortés y sus huestes españolas sobre territorio mexicano, con el objetivo de conquistar el centro de México y específicamente la ciudad de México, Tenochtitlan. Los fragmentos que elegí para ustedes son dos. Uno que hace referencia a la primera imagen, a la primera mirada de Cortés y los españoles sobre la Ciudad de México y al encuentro muy famoso entre Cortés y Moctezuma, que tiene lugar el 8 de noviembre de 1519. Y una segunda escena que remite a la derrota, a la pérdida, a aquello que se conoce como la Noche Triste, que es el momento en que los mexicas consiguen expulsar a los españoles de la Ciudad de México Tenochtitlan y que parece que Cortés lo ha perdido todo. La primera escena dice así: otro día después que a esta ciudad llegué, me partí, y a media legua andada entré por una calzada que va por medio de esta dicha laguna, 2 leguas hasta llegar a la gran ciudad de Temistitlán, que está fundada en medio de la dicha laguna, la cual calzada es tan ancha como 2 lanzas y muy bien obrada, que pueden ir por ella 8 de caballo a la par. Y así seguí la dicha calzada, y a media legua antes de llegar al cuerpo de la ciudad de Tenochtitlan, a la entrada de otra calzada que viene a dar de la tierra firme a esta otra, está un muy fuerte baluarte, con 2 torres cercado de muro de 2 estados, con su petril almacenado por toda la cerca que toma con ambas calzadas. Y no tiene más de 2 puertas, una por donde entran y otra por donde salen. Pasada esta puente, nos salió a recibir aquel señor Mutecuma, con hasta 200 hombres, todos descalzos y vestidos de otra librea o manera de ropa, asimismo bien rica a su uso, y más que la de los otros. Venían en 2 procesiones, muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha y muy hermosa y derecha, que de un cabo se parece al otro, y tiene 2 tercios de legua, y de la una parte y de la otra muy buenas y grandes casas, así de aposentamientos como de mezquitas. Y el dicho Mutecuma venía por medio de la calle con 2 señores. Y después de haber él hablado, vinieron asimismo a me hablar todos los otros señores que iban en las 2 procesiones, en orden uno en pos de otro, y luego se tornaban a su procesión. Y al tiempo que yo llegué a hablar al dicho Mutecuma, quitéme un collar que llevaba de margaritas y diamantes, de vidrio, y se lo eché al cuello. Y después de haber andado la calle adelante, vino un servidor suyo, con 2 collares de camarones envueltos en un paño, que eran hechos de huesos de caracoles colorados, que ellos tienen en mucho, y de cada collar colgaban 8 camarones de oro, de mucha perfección, tan largos casi como un geme, y como se los trajeron, se volvió hacia mí y me los echó al cuello. La segunda escena tiene lugar casi un año después, unos meses después, entre la noche del 30 de junio y el 1 de julio de 1520. Y viendo el gran peligro en que estábamos y el mucho daño que los indios cada día nos hacían, y temiendo que también deshiciesen aquella calzada como las otras, y deshecha era forzado a morir todos, y porque de los de mi compañía fui requerido muchas veces que me saliese, y porque todos los más estaban heridos y tan mal que no podían pelear, acordé de hacerlo aquella noche. Y tomé todo el oro y joyas de vuestra majestad que se podían sacar, y púselo en una sala, y allí lo entregué en ciertos líos a los oficiales de vuestra alteza, que yo en su real nombre tenía señalados, y a los alcaldes y regidores y a toda la gente que allí estaba, les rogué y requerí que me ayudasen a sacarlo y salvarlo. Desamparada la fortaleza, con mucha riqueza, así de vuestra alteza como de los españoles y mía, me salí lo más secreto que pude, sacando conmigo un hijo y 2 hijas del dicho Mutecuma, y al otro su hermano que yo había puesto en su lugar,
y a otros señores de provincias y ciudades que ahí tenía presos. Y llegando a las puentes que los indios tenían quitadas, estos apellidaban tan recio que antes de llegar a la segunda estaba infinita gente de los contrarios sobre nosotros, combatiéndonos por todas partes, así desde el agua como de la tierra. Y yo pasé presto con 5 de caballo y 100 peones, con los cuales pasé a nado todas las puentes y las gané hasta la tierra firme. Y dejando a aquella gente a la delantera, torné a la rezaga, donde hallé que peleaban reciamente y que era sin comparación el daño que los nuestros recibían. Y asimismo habían muerto muchos españoles y caballos y perdido todo el oro, joyas, ropa y otras muchas cosas que sacábamos de toda la artillería. En este desbarato se halló por copia que murieron 150 españoles y 45 yeguas y caballos, y más de 2000 indios que servían a los españoles, entre los cuales mataron al hijo e hijas de Mutecuma y a todos los otros señores que traíamos presos. Son 2 fragmentos breves de una carta muy extensa, pero que me interesaba traer a este ciclo, también para poner en escena esta suerte de prosodia o tonalidad o tono variable del archivo literario americano. Esta diferencia en el archivo literario, este dinamismo que tiene nuestro archivo y que mucho tiene que ver con estos textos fundantes. Y también me interesaba interrogar literariamente a este archivo, no porque los textos que llamamos crónicas hayan sido pensados como literatura en la época, sino por el tipo de preguntas literarias que podemos hacerle a estos textos y por el impacto que han tenido en construir una literatura luego. Quizás también porque la literatura puede ser pensada como una serie de preguntas que podemos hacerle al texto, independientemente de su contexto de enunciación. Me interesaba también traer esta carta de relación porque tenemos una efeméride entre manos. Entre 1519 y 1521 se produce la llegada y la conquista del centro de México, y entre el año pasado, 2019, y 2021 se conmemoran los 500 años de este acontecimiento. Y también de la producción de estas cartas que se escriben a lo largo del desarrollo de la conquista y se editan muy rápidamente a partir de 1522 en Europa. Esta efeméride nos permite además dar cuenta de una serie de debates o polémicas literarios, históricos, sociológicos, políticos, que se están dando hoy, como en su momento fueron las polémicas en torno al quinto centenario en el año 92. Y preguntarnos además de qué hablamos cuando hablamos de conquista, de qué hablamos cuando hablamos de encuentro y cuáles son las continuidades a lo largo de estos 500 años. No para pensar la continuidad como una repetición iterativa de lo siempre igual o de lo siempre mismo, sino más bien para pensarla como una persistencia y un desvío, como una diferencia, como una suerte de continuidad diferencial. Y en ese sentido creo que la perspectiva literaria también nos permite pensar estas continuidades y estos desajustes o desvíos, justamente porque lo que persiste en buena medida en relación con estas cartas son ciertas imágenes de América, del espacio del otro, de su lengua, ciertas imágenes fundantes del universo americano que han tenido un enorme impacto en la constitución de nuestra literatura a lo largo de 5 siglos. En este mismo ciclo, Marínez Aldao nos trajo la novela Llanto de la escritora mexicana Carmen Boullosa, que daba cuenta justamente de estos procesos de relectura, pero también de reescritura, que configuran la textura del archivo literario americano. Por eso también me interesaba poner en escena la quinta carta, justamente porque esta carta sería como la fundación o el inicio de este proceso de relectura. Pero también me interesaba traer la experiencia de la lectura y de la escucha, por supuesto que atravesada por la entonación de quien lee en el siglo XXI, como un modo de intervenir en estos debates, justamente porque hay algo, digamos, de la experiencia, de la extrañeza, de la ajenidad, de la distancia que estos textos producen, pero también hay algo que todavía hoy nos interpela. Creo que estas cartas de relación nos permiten pensar
a este texto como una suerte de maquinaria narrativa, maquinaria de representación, que sigue funcionando más allá de la coyuntura en la que fue escrita. Justamente quizás porque así es como podemos decir que funciona la temporalidad en la literatura, ¿no? Un poco de manera desencajada, un poco anacrónicamente, un poco ajena, un poco desviada, ¿no? Además, y esto también es algo para resaltar, estos son textos que se articulan en el cruce de distintas tradiciones, que arman como una especie de red o de trama de tradiciones discursivas. La tradición del relato de viaje, la tradición del discurso legal, la tradición del discurso histórico, la tradición del discurso bélico. En estas escenas que yo les mostré, sobre todo en la segunda, se nota muy claramente el discurso de la violencia en las cartas de relación. Un discurso además articulado o entramado en una retórica afectiva. Es un discurso que tiene lugar, que le da lugar, digamos, a los afectos, a las pasiones, a los sentimientos, al miedo, pero también al valor, a lo heroico, a la distancia, a la puesta en escena del cuerpo herido, ¿no? Entonces es un texto que también interpela al lector a partir de la retórica de los afectos. Por eso además me interesaba traerles y que leyéramos y escucháramos juntos este texto del siglo XVI, porque son textos que en términos de continuidad persisten incluso en el presente a partir de esta especie de pulsión persuasiva. Son textos construidos para persuadir y convencer al lector, al destinatario de esta carta. En principio, por supuesto, Carlos V, el destinatario de la carta de relación, pero también los enemigos y aliados de Cortés en la corte y un público lector interesado muy amplio en la época, pero también nosotros, sus lectores futuros. Son textos que, a partir de esta pulsión representacional y a partir de esta pulsión persuasiva, van construyendo también un lector futuro. De alguna manera creo que podríamos pensarlos como una especie de botella al mar que queda ahí, echada, digamos, en la textura del archivo americano y que nos llama a descubrirla, a volver sobre ella, a volver a pensarla hoy. Espero que les guste y que les interese esta experiencia. Gracias.